con respecto al tema anterior. Si no, ya pasamos a iniciar la clase de hoy, ya, tejidos. Ninguna, ¿no? Muy bien, listo. Buenos días con todos. Ya comenzamos entonces, jóvenes, por acá. Un tejido es un conjunto de células que tienen una función y estas células tienen una función en particular. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hablar primero acerca de los tejidos presentes en las plantas y luego de los tejidos presentes en los animales. Ya comenzamos con los tejidos presentes en los vegetales, en las plantas. Esos son los tejidos meristemáticos. Inicio, ya, tejidos meristemáticos, tejidos de crecimiento. Ya, muy bien. Estos tejidos tienen células en constante división. Ah, ya. Y este tejido se encuentra en los extremos. Mira, está en la puntita en la parte superior, está en la parte inferior. Hasta no está a nivel de la raíz, en la parte inferior, le dice a la plantita que se vaya para abajo y está en el tallo, en la parte superior, le dice a la plantita que se vaya para arriba. Ese meristemo se llama meristemo primario o apical. ¿Qué le dice a la plantita? Tienes que irte para arriba. ¿Qué le dice a la plantita? Tienes que irte para abajo. Meristemo primario o apical. Hay un meristemo llamado secundario lateral que le dice a las plantitas que se tienen que ir para los costados. Ya, ese meristemo que le dice a las plantitas que se tiene que ir para los costados se denomina meristemo secundario o lateral. El meristemo secundario o lateral también es llamado cambium. ¿Qué le dice a las plantitas? Tienes que engrosarte, tienes que ir para los costados. ¿Ya? Muy bien, y a partir de estos tejidos meristemáticos, básicamente a partir del secundario, se forman los demás tejidos, el xilema, el floema, el tejido parénquima, los tejidos protectores, etc. Muy bien, miren esta gráfica acá de la parte inferior derecha, es muy interesante, muy bonita, porque acá te hablan del meristemo secundario lateral denominado cambium. Ese cambium puede ser de tipo vascular, voy a ponerlo acá, todo, o de tipo suberoso. Entonces acá debería decir cambium vascular. Cambium. ¿Qué cambium, profesor? El cambium vascular. Cambium vascular. El cambium vascular. Allá. Ese cambium vascular forma en la parte interna el xilema y en la parte externa forma al floema. Listo. Hay un cambium llamado cambium suberoso, o también se le dice felógeno. Vamos a poner entonces acá. El cambium suberoso también es denominado felógeno. Acá lo ponemos entre paréntesis, el felógeno. Este cambium suberoso felógeno internamente forma por acá el córtex. En este córtex que va a haber las células parenquimáticas o la felodermis. Y a su vez esa felodermis forma al colénquima, esclerénquima y parénquima. Y en la parte externa, ¿qué se forma? Profe, en la parte externa se forma al suberocorcho, y ese suber va a formar a la peridermis. En la parte externa de una hojita o de un tallo, bueno, del tallo básicamente, va a haber peridermis, pero cuando ya el tallo se engrosa, eso se convierte en suber, que va a formar a la peridermis. ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces ahí tenemos el meristemo secundario lateral, que se encarga de formar a los demás tejidos a través del cambium vascular, xilema y floema, y cambium suberoso a los demás tejidos adultos. ¿Ya? Jóvenes, a veces en las gráficas aparecen letritas que no es recomendable verlo. A peor nos vamos a complicar la vida. Y eso no está en el libro. Eso no está en el libro y tampoco está en las preguntas. O sea, ahí nomás, ¿ya? Lo tachamos, ni lo menciono. O sea, lo que no lo menciono, jóvenes, no hay que hacerle caso, ¿ya? Muy bien. Seguimos entonces por acá. A ver, ponemos acá. Los tejidos protectores. Lo que hemos visto acá son los tejidos jóvenes, tejidos meristemáticos.
Y a partir de estos tejidos se forman los demás tejidos, como por ejemplo los tejidos protectores. Así como nosotros tenemos nuestra piel, las plantitas también tienen su protección, que se llama epidermis y peridermis. ¿Y cuál es la diferencia? La epidermis está presente en hojas y tallos verdes, la epidermis. En cambio, la peridermis está presente en tallos que no son verdes, en tallos leñosos. La epidermis tiene células vivas, sus células están vivas, su citoplasma está activo, a eso se llama protoplasma. En cambio, la peridermis tiene células muertas. Las células muertas. Y recuerden la clase pasada, si las células están muertas es porque en su pared celular hay ligninosuberina. En este caso, en la peridermis, ¿qué hay? Hay suberina. Vamos a poner entonces acá, en la peridermis, ¿qué hay? Hay células muertas. Y estas células muertas, ¿qué tienen? Tienen suberina. ¿De acuerdo? En su pared celular. Con suberina en su pared celular. Listo. Muy bien. ¿Qué más, profe? En la epidermis, en la parte externa del epidermis, rodeando el epidermis, tenemos una capa llamada cutícula. Y en esa cutícula hay un lípido que se llama la cutina. ¿De acuerdo? Ahí está la cutina. Es una cera. Es una cera, la cutina. Eso lo vimos en la primera clase. Ahora sí, miren, este epidermis acá lo vemos en otro sentido. Hay células epidérmicas, miren, acá están las células epidérmicas, un montón de células epidérmicas de diferentes formas, cuadradas, triangulares, redondas, pentagonales, hexagonales, etc. Ahora, vamos a ver que entre esas células epidérmicas hay dos células llamadas células oclusivas o estomáticas. Esas dos células oclusivas, en conjunto se le llama estoma. A las dos células oclusivas se le llama estoma. A las dos células oclusivas se le llama estoma. Y entre estas dos células oclusivas hay un orificio llamado ostiolo. Ahí está. El orificio se llama ostiolo. ¿Ya? Entonces, a estas dos células oclusivas más el orificio llamado ostiolo, a eso se denomina estoma. A eso se llama estoma. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí está el estoma. Las dos células más el orificio llamado ostiolo, a eso se llama estoma. ¿Ya? Muy bien, ahí están, ¿no? Células oclusivas o guardianes también se les llama. El ostiolo se llama el poro del estoma. Y listo, miren el tamaño. Las células se miden en micrómetros, ¿no? Más o menos 10 micrómetros. La célula tendrá pues sus 20, ¿no? Sus 18 micrómetros. Bien. ¿Y para qué sirve el estoma? Para el intercambio gaseoso. ¿Para qué más sirve el estoma? Además de intercambiar gases. El estoma sirve para la transpiración. ¿Y qué es transpiración? Profe, pérdida de agua en forma de vapor. Para eso sirve el estoma. Listo. Profe, y en la epidermis, esa función del estoma la hacen las lenticelas. En los tallos leñosos no hay estomas, pero hay lenticelas. Ya, la parte externa, acá es epidermis, acá es peridermis. Y esa peridermis está constituido por el parénquima y el corcho. Eso dice el libro. Lo correcto acá sería que solo la parte externa, llamado corcho, sea peridermis. Pero el libro nos dice así, ya en las ediciones anteriores y en esta actual edición, que el corcho más el parénquima es la peridermis. Entonces hay que seguir con eso, pues. Peridermis es parénquima más corcho. Acá está el felógeno, el cambium suberoso o felógeno, que internamente forma las células parenquimáticas y externamente forma el suberocorcho. ¿Ya? Bueno, y acá aparece epidermis, es cuando aún no hay crecimiento en grosor, pero si hay crecimiento en grosor, esta epidermis es reemplazada por corcho, por peridermis. Y listo. Bien, en la parte inferior también nos dan a las lenticelas. Bueno, acá en el lado derecho, cuando la célula es, cuando la planta aún no tiene crecimiento en grosor, en la parte externa hay epidermis, en la parte interna los demás tejidos, pero cuando ya hay crecimiento en grosor, en la parte externa ya se va formando el suber
que va a formar la peridermis y por consiguiente este epidermis va a desaparecer, ¿no? Y debajo del suber se encuentra la felodermis, o perdón, el felógeno. Y más abajo recién está la felodermis o células parenquimáticas. Muy bien, ahí está la peridermis. Seguimos. Tenemos por acá a los tejidos fundamentales o parénquima. Allá, acá no se hace comparación de células, se sobreentiende que todas las células están vivas. Tenemos al parénquima clorofiliano. Profe, acá hay células vegetales, sí. Internamente están los cloroplastos. Dentro de los cloroplastos, ¿qué hay? Clorofila, por eso se llama parénquima clorofiliano. Función, profe, función. Ah, pues formar alimento. Entonces la función viene a ser la fotosíntesis. La función se llama fotosíntesis. ¿De acuerdo? Ahí está la fotosíntesis. Muy bien. Profe, pero no solamente el parénquima hace fotosíntesis. Ah, también reserva sustancias. Si se reserva agua, se llama parénquima acuífero. Las vacuolas se van a llenar de agua. Allá. Eso ocurre en las plantas suculentas como la tuna, el cactus, la sábila. Ahí está el parénquima acuífero. Almacena agua. El parénquima airífero está en las plantas flotadoras. Mira, esta planta flotadora no se hunde porque está lleno de aire, como el lirio de mar. Y el parénquima de reserva, bueno, estos también son de reserva, el acuífero y el airífero, reservan aire, agua. Pero este parénquima de reserva está almacenando almidón. Por eso este parénquima de reserva, ¿cómo se le dice? Amiláceo. ¿Por qué se le dice amiláceo? Porque reserva almidón. Ah, muy bien, ahí están los gránulos de almidón en la papa, en la yuca, en el camote, está presente este parénquima. Bien, siguiente tejido. Tenemos por acá el tejido de soporte o de sostén, de tipo colénquima y de tipo esclerénquima. Ah, muy bien. Profe, el colénquima, vamos a ampliar acá, el colénquima tiene células vivas, sí. El esclerénquima tiene células muertas, correcto. ¿Ya? Ah, profe, y si las células están muertas, es porque en su pared celular hay ligninosuberina. Ah, muy bien, eso lo dijimos en la clase pasada. En este caso, ¿qué hay en su pared celular? Profe, lignina. Con lignina en su pared celular. Listo, ahí está el esclerénquima. Ya, mientras que acá el colénquima tiene células vivas. Profe, si las células están vivas, entonces acá va a haber flexibilidad básicamente. En cambio, en el esclerénquima, como tiene células muertas y tiene paredes celulares lignificadas, acá el esclerénquima va a determinar la dureza. Entonces, el colénquima está en las hojas, en las flores, ya en los tallos verdes. En cambio, el esclerénquima ya está en los tallos leñosos. Sus paredes celulares están engrosadas y lignificadas. Ah, tienen lignina. En cambio acá las paredes del colénquima, sus paredes celulares, no están muy engrosadas, por eso se dice parcialmente, paredes parcialmente engrosadas. ¿Y con qué van a estar engrosadas? ¿Qué hay en su pared celular? Celulosa, pues. Celulosa. ¿Ya? Paredes engrosadas con celulosa. Listo. Ese es el colénquima y el esclerénquima. A ver, tenemos por acá el tejido de transporte, de conducción, el xilema y el floema. Haciendo un corte transversal acá. Ahí está, todo esto de acá es el tejido de transporte. Si está internamente, es básicamente xilema. Si está externamente, estos delgaditos, eso es floema. A xilema y floema también se dice, bueno, sistema no debería decirse, porque sistema es un conjunto de órganos y las plantas no tienen órganos. Pero bueno, es un error aceptable, pues xilema y floema, tejido vascular o sistema vascular. Ya, ahora, analizamos por separado el xilema. Mire, el xilema tiene unos tubitos. Esos tubitos se llaman tráqueas. Este de acá, haciendo corte transversal, se observa ya la tráquea. Esta es la tráquea, ahí está la tráquea. A lo largo del xilema va la tráquea. Está la tráquea. Ahora, acá hay células, mira, célula, esta es otra célula, esta es otra célula, otra célula. Entre estas células hay comunicación porque esta pared celular ha desaparecido. Esta pared celular ha desaparecido, entonces es un tubo continuo, esa tráquea. Ya esa tráquea. Profe, ¿y los amarillitos qué son? Son tubos delgados, más delgaditos que las tráqueas, se llaman traqueidas. Traqueidas, acá está. Esta es tráquea, el principal, y lo que está a sus costados son las traqueidas. Bueno, y ahí acompañan unas células parenquimáticas.
y listo. ¿Y qué hace el xilema, profesor? Ah, el xilema, deben de recordar, se encarga de transportar, el xilema transporta la savia bruta. ¿Y qué hay en la savia bruta? Agua y sales minerales. ¿Y cómo es el transporte por el xilema? Unidireccional, es decir, va de abajo hacia arriba. Profe, el floema, ya que estamos comparando, el floema, profe, transporta la savia bruta, es decir, los compuestos orgánicos, lo que la planta ha formado. ¿Y cómo es el transporte? Bidireccional. Es decir, se va para arriba, se va para abajo. Correcto. Otra diferencia. El xilema tiene células, vamos a poner acá, el xilema tiene células muertas. Y si las células están muertas, ¿qué tienen en su pared celular, profesor? Ah, tienen lignina o suberina. En este caso hay lignina. Con lignina en su pared celular. ¿De acuerdo? Eso pasa a nivel del xilema. Muy bien. Profe, ¿y el floema qué tiene? Ah, tiene células vivas. Muy bien. Pero ¿cómo están esas células vivas? Esas células vivas están anucleadas. No presentan núcleo. Células vivas anucleadas. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, ahí está el xilema. Ya hemos explicado. Ahora el floema, miren. Acá está una célula. Esta es otra célula, esta es otra célula. Acá tenemos entonces 3 células. Profe, pero entre célula y célula hay pared celular con huecos, correcto. ¿A eso cómo se llama? Placa cribosa. En cambio, arriba es continuo. Entre célula y célula no hay pared celular, este es un flujo continuo. Este es un flujo continuo en el xilema. En cambio, acá en el floema, profe, entre célula y célula hay pared celular con huecos. Por eso se dice placa cribosa. La placa cribosa es una pared celular que tiene tiene huecos. Por eso al floema se le dice tubo criboso. Ahí está entonces. Ya, entonces, todo esto de acá viene a ser el tubo criboso. Ahí están las placas cribosas. Entonces, lo de celeste es el tubo criboso y al conjunto se llama floema. Listo. Profe, pero usted nos dice que estas células no tienen núcleo, correcto, son células enucleadas, pero necesitan proteínas para que puedan funcionar. Entonces, ¿quién les va a brindar esas proteínas? Las células acompañantes. Lo que está de verde son células acompañantes que sí tienen núcleo que le van a brindar proteínas para que funcionen a las células del tubo criboso. Este es un tubo criboso, otro tubo criboso, otro tubo criboso. Ahí está un tubo criboso. Al conjunto de tubos cribosos se le llama floema. ¿Por qué se le dice tubo criboso? Ah, porque las paredes celulares tienen cribas, tienen poros. Listo, acá está, mira. 1, 2, 3, 4 tubos cribosos. El conjunto se llama floema. Y listo. Muy bien. Y para terminar con plantas, veamos por acá a los tejidos secretores, como los nectarios. Profe, ¿qué elaboran los nectarios? Una sustancia azucarada llamada néctar, que sirve para atraer a los agentes polinizadores. Ahí está, a las abejitas, a las mariposas. ¿Qué más, profe? Tenemos por acá los pelos glandulares. Forman ácidos, como la ortiga. Acá está la ortiga, forma el ácido gálico, el ácido fórmico. En general a esos ácidos se le dice aceites esenciales. Ya, muy bien, entonces esos aceites salen por acá de las plantitas, ¿no? Nosotros tocamos la ortiga y sentimos un ardor, porque ese ácido está en contacto con nuestra piel. Muy bien, los pelos glandulares. Ahora, esos aceites esenciales se almacenan en las cavidades secretoras. Ya no de la ortiga, sino acá de los cítricos, por ejemplo, en el exocarpo ahí van a estar las cavidades secretoras. Son unas cavidades que almacenan aceites esenciales antes de eliminarlo. Bueno, acá nos mencionan a la naranja. La naranja tiene su semilla, su endocarpo, la parte comestible, el mesocarpo. Por acá toda esta parte, o sea, la parte blanca, y luego tenemos por acá al exocarpo. ¿Ya? Entonces, en la parte externa llamada exocarpo, ahí se encuentran las cavidades secretoras. ¿Y qué nos dice el libro?
En los cítricos, esas cavidades secretoras se llaman cavidades lisígenas. Vamos a ponerlo así como dice el libro. En cítricos, las cavidades secretoras se llaman cavidades lisígenas. Muy bien, listo. ¿Y los tubos laticíferos, profesor? Los tubos laticíferos elaboran una sustancia denominada látex. Correcto, en plantas, en árboles, ¿no? Como las higueras o la chiringa que abunda en nuestra selva, ahí pues se hace un cortecito y se libera el látex. Ah, ya, pero las plantas eso le emplean naturalmente pues para protegerse de los patógenos, como un cicatrizante. Ya, pero el ser humano, ¿para qué le emplea el látex? O sea, nosotros sacamos látex de las plantitas, de los árboles. Ahí está, acá se está recolectando látex. A ver, participen, jóvenes. ¿Para qué sirve el látex? A ver, ahorita si tienen algunos comentarios, ahorita lo reviso, ¿ya? Uy, ahí me dicen el floema no era savia elaborada. ¿Y yo qué dije? A ver, mientras van poniendo, el xilema transporta la savia bruta, acá está. Y el floema, gracias. Gracias por la corrección. Pero no creo que haya dicho bruta. En todo caso, las disculpas del caso y gracias por la pregunta. Acá es savia elaborada. Y la savia elaborada tiene compuestos orgánicos, ¿no? Correcto, tiene compuestos orgánicos. ¿Ya? Muy bien. Que va de la hoja donde se elabora a toda la planta. Muy bien. Listo, a ver, les he hecho una pregunta. Y nadie respondió a la pregunta. Ya, bueno, reviso sus comentarios. A ver, profesor, ¿es verdad el mito de que el agua de cactus se puede tomar? Imagino que sí, ¿no? El agua de las plantas, normal, ¿no? Si no tiene una sustancia tóxica, normal se puede tomar, ¿no? En los dos puso savia bruta. Sí, gracias. Ya está corregido, los dos transportan. No. En el segundo es savia elaborada. Ya lo corregimos. Claro, ¿no? Y la savia elaborada es bidireccional, así es. ¿Para qué sirve el látex? Para elaborar productos elásticos. Muy bien, por ejemplo, a nivel industrial, ¿no? Hay guantes de látex, correcto, los guantes quirúrgicos, los guantes de látex. ¿Para qué más sirve el látex? Profe, para elaborar ¿qué? El caucho, las llantas, los neumáticos. Muy bien, correcto. También se hacen cartucheras, mochilas, la goma, correcto, la goma, así es, la goma, la pintura. Muy bien, Valentina, los preservativos hechos a base de látex, correcto. Así es. Los chicles también hechos a base de látex, ¿ya? Muy bien, entonces hay que agradecerle a las plantitas que nos brindan su látex y a partir de ese látex se elabora el preservativo. El chicle también, correcto, así es. La pintura, la goma, etcétera, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Ahí entonces tenemos a las plantas. Ahí están las plantas. Bien, ¿alguna consulta hasta ahí sobre plantas? Si no, en todo caso ya pasamos a ver lo que es tejidos animales. Está bien, ¿no? Muy bien. A chicle con C. Porque chifle es de plátano, ¿no? En los chicles. Claro, por eso el chicle tiene esa elasticidad, pues. Así es. Chicle. El preservativo también tiene esa elasticidad, ¿sí o no? Es elástica. Así es. Tienen el mismo material. O sea, cuando masticamos, o si tú masticas chicle, es como si estuvieras masticando un preservativo, ¿no? Porque están hechos a base de látex ambos. Así es. Me están asustando, ¿eh? A Julián le gusta el plátano, por lo visto. Los chifles. Ya. Muy bien, jóvenes. Continuamos, ¿ya? Continuamos. Muy bien. Ya está. Y seguimos por acá. Bien.
vamos a tener acá a los tejidos animales, básicamente tejidos presentes en el ser humano, ¿ya? Tejidos animales, bueno, también se dice tejidos en el ser humano, ¿ya? Bien, bueno, acá tenemos algunos casos de tejidos, el tejido conectivo laxo presente en la piel, el tejido adiposo presente bajo la piel, ¿no? Es esa grasita que es nuestra reserva, el tejido sanguíneo, la sangre que tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos. ¿Qué más? Tejido óseo presente en los huesos. ¿Qué más? El tejido cartilaginoso de tipo fibroso presente en la rodilla, en los meniscos. ¿Ya? ¿Qué más? Hay un tejido conectivo denso, que está presente en los ligamentos, correcto, muy bien. Y listo. Eso es de manera introductoria. Y hay más tejidos, ¿no? Está el muscular, el tejido nervioso, etc. Ahora, vamos a tener acá que 4 son los tejidos presentes en los animales: epitelial, conectivo, conjuntivo, muscular y nervioso. Ahora, estos tejidos derivan de las capas embrionarias. ¿Ya? A ver acá. Cuando se une, miren acá arriba, cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Ya, se une el óvulo con el espermatozoide, profe. Correcto, a esa unión se llama cigoto, cuando sea la fecundación, ¿sí o no? Profe, a eso se llama cigoto. Correcto, es una célula. Esa célula llamada cigoto se va dividiendo y va avanzando, ¿sí o no? En el caso del ser humano, la fecundación se da en las trompas de falopio y luego se va dividiendo y va avanzando para llegar al útero, ahí para que se implante, pues. A partir de ese cigoto, profe, salen 2 células, 4 células, 8 células. Allá tenemos, profe, 16 células, correcto. Cuando tenemos de 16 a 32 células, a eso se llama blastómera. Ya bueno, acá imagínense un montón de células, ahí está. Ya los puntitos son los núcleos, ya entonces, a eso se llama, profe, cuando tenemos de 16 a 32 blastómeras se llama mórula. Esta mórula se sigue dividiendo. La mórula se sigue dividiendo. Profe, entonces, ya no vamos a tener solo 16, 32, pues vamos a tener acá cientos de células. Tenemos cientos de células, profesor, y las células cada vez se hacen más pequeñas. Muy bien. A esas células se le llama la blástula o blastocisto. Ahí también los puntitos son los núcleos, ¿no? Listo, blástulo, blastocisto. ¿Qué pasa con esa blástula? Profe, esa blástula se sigue dividiendo y se hace más grande. ¿Y se convierte en qué? En 3 capas embrionarias. En cada línea que estoy poniendo hay miles de células. ¿A eso cómo se llama, profesor? La gástrula, con G. No van a poner con P, con P, pastrula. No. La gástrula, con G. ¿Y qué se observa en la gástrula, profesor? En la gástrula se observan 3 capas embrionarias. La capa externa se llama el ectodermo. Ahí está, la capa externa es el ectodermo. La capa media, profesor, es el mesodermo. Está el mesodermo. ¿Listo? Y la capa interna es el endodermo. Ahí están las 3 capas embrionarias. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, ¿qué pasa a partir de estas 3 capas embrionarias? Se forman los distintos tejidos, los distintos órganos. ¿Y a eso cómo se llama? A eso se llama feto. Entonces, estos tejidos, ¿de dónde se forman? A partir de la gástrula. De la gástrula se forman las distintas capas embrionarias. ¿Ya? ¿Qué decimos para el tejido epitelial? Profe, el tejido epitelial deriva de las 3 capas embrionarias: ectodermo, mesodermo, ectodermo. Endodermo, mesodermo, ectodermo. El tejido conectivo deriva del mesodermo. El tejido muscular también deriva del mesodermo. Y el tejido nervioso deriva del ectodermo. ¿Ya? Muy bien. Además, hay que tener en cuenta lo siguiente. Miren, un tejido, vamos a poner acá un tejido. Ahí está, este cuadrado, este rectángulo viene a ser un tejido. ¿Qué hay en ese tejido? En ese tejido hay células. Muy bien. ¿Qué hay en el tejido? En el tejido hay células. Profe, entonces, ¿qué es un tejido? Es un conjunto de células.
Pero además de células, ¿qué hay? Ah, profe, hay sustancia intercelular. Correcto. Por eso estamos haciendo acá esta gráfica. Entonces, ¿qué tiene un tejido? Allá vamos a poner acá de azul. Un tejido, profe, tiene dos componentes. Primero, este rectángulo es un tejido que tiene células y lo que no es célula se llama sustancia intercelular. Vamos a poner acá. Entonces, un tejido está constituido por células. ¿Qué es? Un tejido tiene células, pero además de células, ¿qué presenta? Además de células, presenta la sustancia intercelular o la matriz extracelular. ¿Ya? Eso viene a ser entonces un tejido. ¿Ya? Muy bien. Listo. Tejido epitelial. ¿Qué decimos acerca del tejido epitelial, profesor? Las células están bien pegaditas y tienen escasa sustancia intercelular. Miren acá, entre célula y célula, la sustancia intercelular es escasa. ¿Ya? Escasa sustancia intercelular. Bueno, esta es la superficie lateral entre células y esta es la superficie basal, ¿no? Lo que se apoya. A propósito, estas células epiteliales, acá en la gráfica aparecen 3, estas células epiteliales se apoyan sobre una membrana basal o lámina basal. Ese es característico de los tejidos epiteliales. Sus células se apoyan sobre la membrana basal. Esas células tienen escasa sustancia intercelular. Y además, este tejido es avascular. ¿Qué quiere decir avascular? Que no tiene vasos sanguíneos. Por eso, cuando nos hacemos con una aguja, nos pasamos la parte superficial de la mano. Ah, entonces, no sale sangre. Pues, ¿por qué no sale sangre? Ah, porque es avascular. Ah, muy bien. Listo. ¿Qué más? Funciones del tejido epitelial. Profe, nos protege. Está en la parte externa de nuestro cuerpo, ¿no? Toda nuestra piel tiene tejido epitelial. Muy bien. ¿Qué más? Profe, transporte transcelular. Ah, ya, acá tenemos, por ejemplo, el epitelio que está presente a nivel de las trompas de Falopio. Esas células cilíndricas tienen cilios para transportar al ovocito, a las blastómeras que se están dividiendo hacia el útero. Profe, secreción. Ah, es que también hay epitelios que tienen función glandular. Ahorita vemos a las glándulas endocrinas, glándulas exocrinas. ¿Qué más, profe? Allá vamos a tener acá absorción. Allá en el intestino delgado hay células epiteliales cilíndricas para la absorción de nutrientes. Y función receptora, básicamente para percibir estímulos externos en la lengua, en la nariz, en el ojo, en el oído. Hay también células epiteliales, ¿ya? En los sentidos. Muy bien, ahora veamos la clasificación del tejido epitelial. Dos grupos, el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular. A ver, epitelio simple o monoestratificado. ¿Cuándo se dice? Cuando tiene una sola capa de células. Una capa, una capa, una capa. Y se dice estratificado, poliestratificado cuando hay varias capas de células. El epitelio simple puede ser según, si las células son planas, acá hay un montón de células planas, entonces se dice epitelio simple plano. Si las células son cúbicas, se dice epitelio simple cúbico. Y si las células son grandes, cilíndricas, se dice epitelio simple cilíndrico. ¿Ah, muy bien? Listo. Profe, al plano también se le dice escamoso. Ya vamos a ponerle acá entonces. Plano o escamoso, ¿correcto? Plano o escamoso. ¿Dónde está presente, profe? Ah, él está presente en los alvéolos, pues los alvéolos tienen que tener células delgadas, células planas, para facilitar el intercambio gaseoso. El plano también está presente en la cápsula de Bowman. Ah, la cápsula de Bowman participa en la filtración de la sangre para formar la orina. Correcto, las células tienen que ser planas para que haya una buena filtración. El cúbico está presente también en el nefrón del riñón, pero a nivel del tubo contorneado proximal y distal para la absorción de agua.
El cilíndrico, profesor. Bueno, si el cilíndrico no tiene nada, está presente en el intestino grueso para absorber agua. Pero si el cilíndrico tiene pliegues, esos pliegues son las microvellosidades. Acá podemos poner, ¿no? Este es un cilíndrico, miren. Es una célula cilíndrica. Allá, pero esta célula cilíndrica puede ser así, mira, con pliegues. Estos pliegues que estoy poniendo, ¿qué son? Son las microvellosidades. ¿De acuerdo? Ya, profe. Eso está en el intestino delgado para aumentar la superficie de absorción, para absorber nutrientes. Correcto. Muy bien, nos vamos al lado derecho. El estratificado. Este estratificado de acá es plano normal y el de abajo es plano con queratina. Pues vamos a poner acá. El estratificado, profesor. El estratificado, plano normal. ¿Dónde está presente? Profe, está presente en la boca. Poner acá, en el esófago, en el ano y presente en la vagina. Protege a estas cavidades, pero por la parte interna, eso se dice revestir. ¿Ya? Entonces, ahí está presente. Muy bien. Profe, y el otro plano, este plano, ¿por qué se dice plano? Primero, estratificado, poliestratificado, porque tiene un montón de capas. ¿Por qué se dice plano? Porque la última capa tiene células planas. La última capa tiene células planas. Pero, ¿qué pasa con este plano? Profesor, este plano tiene queratina. ¿Y dónde está presente? Profe, está presente en la epidermis. En la epidermis de la piel. Ahí está presente. ¿De acuerdo, jóvenes? Está presente en la epidermis. Vamos a poner por acá. Así más grande, homogéneo. En la epidermis. Epidermis de la piel. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí está presente este plano con queratina. Lo que está en naranja es queratina. Listo. Pero también hay otros planos. Hay plano, acá no ha aparecido, hay plano cúbico que está presente en el conducto de las glándulas sudoríparas o mamarias. ¿Por qué cúbico? Porque la última capa de células son células cúbicas. También hay epitelio estratificado, además del cúbico, hay epitelio estratificado cilíndrico. Porque la última capa tiene células cilíndricas, células grandes. Esa va a estar presente en la conjuntiva ocular. Ahora miren, este pseudoestratificado es llamado así porque da la apariencia que fuese una capa o fuesen dos capas. Como no se sabe si es una capa o varias capas, se dice pseudoestratificado. ¿Y dónde está presente el pseudoestratificado? Profesor, este pseudoestratificado está presente en las vías respiratorias, presente en las vías respiratorias, en las fosas nasales, tráquea, laringe, bronquios, para purificar el aire inspirado, para lo cual tiene unos pelitos llamados cilios. Acá entonces sería pseudoestratificado con cilios. Pseudoestratificado con cilios. Muy bien. Profe, ¿y el polimorfo? Él está presente a nivel de la vejiga. Hay que tener en cuenta que la vejiga cambia de forma según tenga o no tenga orina. Entonces, la vejiga, jóvenes, es así, ¿no? Cuando no tiene mucha orina, pero cuando se llena de orina, la vejiga se hincha. Aumenta su volumen, claro que sí, porque se está llenando de orina. Entonces, si la vejiga tiene poca orina, se dice estado relajado. Estado relajado. Profe, ¿pero qué pasa cuando se llena de orina? Pasa a un estado distenido. Es decir, las células se estiran. Como las células se estiran, pasan a un estado distenido. Profesor, y luego de que la vejiga se ha llenado de orina, vuelve a su estado normal, a su estado relajado, luego pasa a su estado distenido y está así. A eso se llama epitelio polimorfo o transicional. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Ahora, el tejido glandular es de dos tipos. Glandular porque forma algo. Ya. Ese epitelio glandular puede ser de tipo endocrino o de tipo exocrino. ¿Cuándo se dice glándula endocrina? Células epiteliales glandulares. Endocrina. Esto que está de celeste. Cuando estas glándulas forman verdecito. ¿Y qué es verdecito, profe? Hormonas. Entonces, las glándulas endocrinas se caracterizan por formar hormonas. ¿Y por dónde se transportan las hormonas?
Las hormonas se transportan por vasos sanguíneos. Dentro de vasos sanguíneos se transportan por la sangre. Las hormonas. ¿Está muy bien? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, si hablamos de glándulas endocrinas, forman hormonas que se transportan por sangre. Ejemplo, la glándula hipófisis. Ah, profe, forma una hormona llamada prolactina. Ah, la prolactina se transporta por sangre y llega a la glándula mamaria. Correcto. La glándula hipotálamo forma la hormona oxitocina que se transporta por sangre y llega al útero para contraerlo durante el parto. En cambio, las glándulas exocrinas, estas células epiteliales glandulares son exocrinas. ¿Qué van a formar? Ah, profe, van a formar amarillito, es una sustancia. ¿Y ese amarillito por dónde se transporta? Por un conducto. Entonces, lo que forman las glándulas endocrinas se transportan por un conducto. Lo que forman las glándulas exocrinas se transportan por la sangre dentro de vasos sanguíneos. Y lo que forman las glándulas exocrinas se transportan por un conducto. ¿A dónde va? Ah, profe, va hacia su destino, pues. Ejemplo, si la glándula es salival, la glándula exocrina es salival, ¿qué forma, profe? Amarillito, ¿qué es? La saliva. ¿Cómo se transporta la saliva? Por un conducto. Allá. ¿Y a dónde llega, profe? A la cavidad bucal, donde está la lengua, los dientes, donde está el alimento para degradar al almidón. Profe, la glándula mamaria, está la glándula mamaria exocrina, forma amarillito, que es leche. ¿Y cómo la leche llega hasta la boca del bebé? Ah, profe, porque se transporta por un conducto. La glándula sudorípara forma sudor y por un conducto sale fuera de nuestra piel. La glándula lacrimal forma lágrimas y por un conducto se transporta. ¿Ya? Muy bien. Si la glándula es endocrina y exocrina a la vez, se le llama glándula mixta. Ejemplo bien conocido, el páncreas. El páncreas es una glándula mixta. Ese páncreas tiene dos porciones. Una parte endocrina. La parte endocrina, ¿a quién presenta? A los islotes de Langerhans. ¿De acuerdo? Vamos a tener acá la parte endocrina, profesor, tiene los islotes de Langerhans. ¿Y qué hacen los islotes de Langerhans? Se encargan de formar hormonas, porque es la parte endocrina. ¿Qué hormona? Insulina, glucagón. ¿Cómo se transportan esas hormonas? Por sangre. Profe, la parte exocrina del páncreas tiene acinos pancreáticos o células acinares. ¿Y qué forman? El jugo pancreático. ¿Y qué tiene ese jugo pancreático? Enzimas digestivas. Ahora, el páncreas forma estas enzimas. Pero estas enzimas, ¿en dónde van a actuar? Ah, profesor, actúan en el duodeno. ¿Y cómo se transportan hasta el duodeno? Por un conducto. ¿Cómo se llama el conducto? Conducto de Wirsum. Eso lo veremos en sistema digestivo. ¿Ya? Muy bien. Todo eso entonces corresponde al tejido epitelial. ¿Preguntas? ¿Está ahí? ¿Nada? Revisamos el chat. Todo bien, ¿no? Pongan. Si tienen alguna consulta, jóvenes. Si no... Muy bien, todo bien, gracias. Veamos tejido conectivo. Ya, tejido conectivo. Bien, tejido conectivo, entonces decimos, el tejido conectivo deriva del mesodermo. Profe, usted nos dijo que tejido epitelial tenía escasa sustancia intercelular. En cambio, en el tejido conectivo es abundante sustancia intercelular. Porque miren, entre célula y célula hay abundante espacio. Entre las células hay abundante espacio. Ah, por eso se dice que tiene abundante sustancia intercelular. ¿Ya? Profe, ¿y qué hay en esa sustancia intercelular? Entre las diferentes células, ¿no? Los histocitos, fibroblastos, mastocitos, adipocitos. Ah, profe, entre esas células que hay, ah, mira, esto de acá, fibras de colágeno. Ahí está, fibra de colágeno. ¿Qué más, profe? Fibras de elastina. ¿Qué más, profe? Fibras de reticulina. Ah, ¿qué son esos? ¿Esas fibras qué son? Son la sustancia intercelular, pues. O sea, estas fibras de acá son la sustancia intercelular, son la matriz extracelular. Fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares. Nuevamente, mira, acá están las fibras de colágeno, las fibras elásticas, ahí están las fibras elásticas, y también hay fibras reticulares. A estas fibras, ¿quién nos forma? El fibroblasto. ¿De acuerdo? El fibroblasto, estas células de acá se encargan de formar a dichas fibras. Ah, pero también eso es dependiendo. Si estamos a nivel de los cartílagos,
el condroblasto es el que forma a dichas fibras. Si estamos a nivel del hueso, el osteoblasto es el que forma dichas fibras. Es según en qué tejido estemos. ¿Ya? Muy bien. Listo. El hecho es que acá hay abundantes fibras, hay abundante sustancia intercelular. Ahora, el libro hace una clasificación acá de las células que están presentes en el tejido conectivo. Ya, básicamente a las células sanguíneas, células de la sangre, los llama células conjuntivas libres. Ahí están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. ¿Ya? Y a las demás células, como el condroblasto, que se diferencia en condrocito, el osteoblasto en osteocito, las células endoteliales, la célula mesodermal, el fibroblasto, allá entonces el adipocito, esas células son células propias del tejido conectivo. ¿Ya? Y las otras células sanguíneas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, son las células conjuntivas libres. Muy bien, ahí está entonces el tejido conectivo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver su clasificación, ¿correcto? Vamos a ver acá su clasificación. Tenemos por acá, el tejido conectivo puede ser de tipo embrionario. Allá, embrionario de tipo mucoso. ¿Dónde está el embrionario de tipo mucoso, profesor? Acá en el cordón umbilical. Recuerden que el cordón umbilical comunica la placenta con el embrión, con el feto. Allá, muy bien. En el mucoso va a estar presente en el cordón umbilical. Hay un tejido llamado mesenquimatoso. El mesenquimatoso está presente en el embrión, propiamente dicho. Ahí está en el embrión. Es el que va a formar a los demás tejidos. Entonces, mesenquimatoso y mucoso, eso se llama tejido conectivo embrionario. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a tener acá al tejido conectivo propiamente dicho. Y este tejido conectivo propiamente dicho es de tipo laxo, denso y elástico. Se dice laxo porque hay abundantes células y poco colágeno, pocas fibras de colágeno. Se dice denso porque tiene bastante colágeno. ¿Por qué se dice denso, profesor? Porque tiene bastante colágeno, abundante colágeno. Y ese colágeno, si está en un solo sentido, se llama regular. Y si está en varios sentidos, el colágeno está por acá, está por acá, está por acá, así como un michi, a eso se llama irregular. ¿Dónde está presente el colágeno o el tejido conectivo denso regular? Profesor, está presente en los ligamentos y en los tendones. El denso regular está presente en los ligamentos y tendones. El denso irregular, ¿dónde está presente? Profe, está presente en la dermis profunda. El tejido conectivo laxo, ¿dónde está, profesor? En la dermis superficial. En la dermis superficial. Muy bien. En la dermis superficial. Profesor, ¿y el elástico dónde está? Este elástico está presente en las arterias. En la túnica media de las arterias. ¿De acuerdo? En la túnica media de las arterias, ahí está presente el elástico. Ya por eso las arterias tienen elasticidad. Ahora, profe, ¿qué es eso de dermis? A ver, miren acá. Observen acá. Miren, la piel. Acá vamos a dibujar la piel. Está la piel. En la piel, profesor, hay 3 capas. La epidermis, la dermis y la hipodermis. Ya vamos a ponerle acá. Entonces, en la piel, todo esto viene a ser la piel, Todo lo que hemos dibujado acá es la piel. Profesor, esa es la piel, correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la piel? Profesor, esta piel tiene 3 capas, pues. Ahí está la piel. Esta es la parte externa y esta es la parte interna, que está con el tejido muscular. Ahora, profe, la capa externa de la piel se llama la epidermis. Profe, la capa media de la piel se llama la dermis. Profesor, y la capa interna de la piel se llama la hipodermis.
Y en la dermis, si se dan cuenta, esa dermis se divide en dos. La dermis superficial, y también tenemos por acá a la dermis profunda. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta, ¿quién está presente en la epidermis de la piel? Respondan, por favor. Ya lo hemos visto, ya. Esta es la piel. Ah, es más, esto, me han comentado que esto vino en el último examen de admisión. ¿Quién está presente en la epidermis de la piel? De repente a algunos de ustedes les ha venido. Sí, Amelia nos mandó un mensaje. Sí, Amelia, ahí terminamos un minuto, por favor, o dos a lo mucho, para terminar con este ejemplo, para que no se vaya la idea. ¿Quién está presente en la epidermis de la piel? Uy, estaban escribiendo y se han desanimado. Profesor, en la epidermis de la piel está presente, ahí está, mira. El tejido epitelial estratificado plano con queratina en la epidermis de la piel, ¿sí o no? Listo, ese está presente en la epidermis de la piel. Bien, profe, ¿quién está presente? ¿Quién está presente en la dermis? Ah, profesor, si es dermis superficial, ¿quién está? Ah, en la dermis superficial está presente el tejido conectivo laxo. Profe, y si es dermis profunda, ¿quién está en la dermis profunda? Ah, profesor, en la dermis profunda está presente el denso irregular. ¿Y quién está en la hipodermis? Ah, en la hipodermis está el tejido adiposo. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Muy bien. Ahí hacemos un paréntesis. Dice Rodrigo, ¿es avascular? ¿La piel es avascular? Claro que sí. ¿Ya? La piel, pero su parte externa, la epidermis, es avascular. Ya esta dermis, como es tejido conectivo, ahí sí es vascular. Pero la epidermis de la piel es avascular, no tiene vasos sanguíneos. ¿Ya? Muy bien, ahí hacemos un paréntesis, nos vemos en 13, 14 minutos. Ahora, jóvenes, comenzamos, retomamos la clase. Bien, entonces, eso es lo correspondiente al tejido epitelial propiamente dicho. ¿Ya? Ahora vemos por acá al tejido, tejido conectivo propiamente dicho. ¿Ya? Ahora veamos por acá al tejido conectivo especializado. Tejido conectivo especializado. De tipo adiposo. Bueno, tiene triglicéridos, es reserva de energía. Y si la gota de grasa es grande, ocupa todo el citoplasma de esta célula llamada adipocito, se dice adiposo blanco. En cambio, si las gotitas de grasa son pequeñas en el citoplasma de la célula, se dice tejido adiposo pardo o marrón. ¿Ya? Muy bien. Entonces, él almacena la grasa, los triglicéridos. ¿Y dónde están presentes, profe? ¿Dónde está presente el tejido adiposo? Ah, en la hipodermis de la piel, como lo habíamos indicado anteriormente, ¿no? Bien, ahora vamos a tener acá el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso, profesor, está presente en los cartílagos, ¿ya? Tiene células denominadas condroblastos. Estos condroblastos son células jóvenes,
y se diferencian en condrocitos. ¿Y dónde van a estar presentes los condrocitos? En las lagunas. ¿Cómo también se llaman a las lagunas? Condroceles. Presentes en lagunas o condroceles. Condrocele, condroplasto también se dice a la laguna. Ahí están presentes estas células llamadas condrocitos que se originan a partir de las células jóvenes llamadas condroblastos. Y los condroblastos además se encargan de formar la sustancia intercelular, forman el colágeno. Ahora, la parte más externa del tejido cartilaginoso se llama pericondrio. ¿Y de qué se encarga el pericondrio? El pericondrio se encarga de la nutrición. El pericondrio se encarga de nutrir. ¿Qué nutre a los condroblastos, condrocitos? Pues de eso se encarga el pericondrio. 3 tipos de tejido cartilaginoso: hialino, elástico, fibroso. El elástico está presente en la oreja, en el pabellón auricular, también está presente en la epiglotis. La epiglotis es la parte superior de la laringe, esa puertita que se abre y se cierra tiene que ser elástica. El hialino está presente en la nariz, en el tabique nasal, está presente en la tráquea, en los bronquios, en los bronquiolos. Ahí está presente el cartílago hialino. ¿De acuerdo? El cartílago hialino está presente por ahí. Muy bien. Ahora, también está presente en el esqueleto fetal, ya, para formar a los futuros huesos. Ahí está presente el hialino. Acá aparece la gráfica de la rodilla. Básicamente este celestito se llama meniscos. ¿Y el hialino no está en los meniscos? Ya, vamos a trasladarlo por acá. Esta gráfica de los meniscos debería ser acá. El cartílago fibroso o fibrocartílago está presente en los discos intervertebrales, entre vértebra y disco. Ahí está, en los discos intervertebrales, y también está presente a nivel de los meniscos. Ya, esta gráfica es para acá. Los meniscos están en la rodilla, son el soporte, son como una membranita amortiguadora, ya, de nuestro peso. Muy bien, seguimos. El tejido conectivo especializado de tipo óseo, ya, los huesos, ¿no? Acá tenemos el osteoblasto, es la célula joven que se encarga de formar colágeno y también cuando se diferencia se convierte en osteocito. Ahora, ¿dónde está presente el osteocito? El osteocito está presente en las lagunas, ¿sí o no? ¿Cómo se llaman las lagunas? Las lagunas se llaman osteoceles. ¿Ya? Osteoceles. Muy bien. Listo, entonces ahí está presente en los osteoplastos, en los osteoceles, en las lagunas, ahí están los osteocitos. ¿Y quién se encarga de nutrir? Acá está. ¿Quién se encarga de la nutrición? El periósteo, la parte más externa del hueso. Ahí está el hueso, la parte más externa se llama el periósteo. ¿De qué se encarga el periósteo? De la nutrición. ¿De acuerdo? El periósteo se encarga de la nutrición. Ahora, hay una tercera célula por acá, el osteoclasto. El osteoclasto es responsable de realizar la resorción o reabsorción ósea. ¿Qué quiere decir eso? Que el calcio que está presente en el hueso como reserva de calcio se va a degradar por esta célula llamada osteoclasto y así va a haber calcio disponible en la sangre para que vaya al sistema nervioso, al sistema muscular. Eso se llama resorción o reabsorción ósea. Entonces acá está el hueso. A este hueso que internamente tiene sus arterias, venas, tiene sus nervios. Vamos a hacer un corte, ¿no? Este rectangulito, mira, esta es la parte interna, esta es la parte externa. La parte interna se llama hueso esponjoso, spongy bone, y el compact bone viene a ser el hueso compacto, es la parte externa. En la parte interna ahí tenemos al nervio, la vena, la arteria, pero en la parte externa, en el hueso compacto, ahí tenemos unas unidades del hueso. Esas unidades se llaman ostionas o sistema de Haber. Entonces vamos a poner acá, tenemos a la ostiona o sistema de Haber. Es la unidad que tiene el hueso. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro y así. Creo que con eso es suficiente. Ya esto de acá que está en la parte interna ya son partes de este sistema de Haber, aunque lo podemos mencionar, pero no es necesario que se lo aprendan. La parte interna del sistema de Haber tiene nervios, tiene vasos sanguíneos,
vasos sanguíneos, tiene arterias, tiene venas. Ya también hay un canal, ¿no? El canal que comunica un sistema de Haber con otro sistema de Haber. Y en la parte central está el canal haberciano. Ah, muy bien. Listo, entonces, haciendo un corte acá, se observa también de esta forma, ¿no? Está el conducto de Haber, las laminillas óseas, los osteocitos, los canalículos, etc. Muy bien, el tejido sanguíneo o sangre tiene dos componentes. El componente líquido se llama plasma y el componente que no es líquido se denomina elementos formes. Elementos formes. Ya, muy bien. Ahora, vamos a tener tres tipos de elementos formes. Esto de acá son los elementos formes, ya, lo que no es líquido. Los más abundantes, miren, son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen hemoglobina, y si tienen hemoglobina se encargan de transportar oxígeno, CO2. ¿Y qué pasa en los mamíferos? En mamíferos, los glóbulos rojos, en los mamíferos, los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos o hematíes, los eritrocitos son anucleados, ¿ya? No tienen núcleo porque todo tiene que estar lleno de hemoglobina, todo el citoplasma. Muy bien. ¿Qué hacen? Transportan gases. Muy bien. Ahora vamos a tener acá los glóbulos blancos. Un poquito de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos y una gran variedad de glóbulos blancos, miren. Tenemos los agranulocitos como los monocitos y los linfocitos. Y tenemos los granulocitos como los eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Ahora, ellos se encargan de defendernos, se encargan de la defensa. Los glóbulos blancos se encargan de la defensa. Claro que sí. Estos glóbulos blancos son de 5 tipos. Ya hemos indicado, los neutrófilos son la primera línea de defensa. Es decir, cuando un patógeno entra en nuestro cuerpo, ellos se van a expresar primero. Los eosinófilos actúan contra parásitos. Los basófilos forman histamina y heparina. La histamina para las alergias. Es decir, cuando ingresa un patógeno, una sustancia extraña, ingresa el polen, carne de pescado, o ingresa un fármaco, algunas personas tienen alergias y otras no. Muy bien, porque genéticamente todos somos diferentes. ¿Y qué hacen los basófilos? Los basófilos liberan histamina y ese lugar donde se encuentra esa sustancia extraña que ha entrado lo van a dilatar. Por eso que las alergias se ven los vasos sanguíneos dilatados y nos rascamos más todavía. ¿Ya? Muy bien, entonces los basófilos hacen eso con la histamina que liberan. Por eso que la persona cuando tiene una alergia toma un antihistamínico para evitar eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, profe? Los basófilos también liberan heparina, que es un anticoagulante natural. Si no, la sangre internamente estaría coagulada. Gracias a la heparina no coagula. ¿Qué más? A ver, los monocitos por excelencia hacen fagocitosis. También basófilos, eosinófilos, neutrófilos hacen fagocitosis, pero por excelencia los monocitos, que cuando están en un tejido se llaman macrófagos. Bueno, es lo mismo decir monocitos o macrófagos. Y los linfocitos, que lo vamos a ver más a detalle en la semana 8, los linfocitos son de tipo B, los linfocitos B se convierten en plasmocitos y ellos forman los anticuerpos o inmunoglobulinas. Y los linfocitos T, bueno, si son T4 helper, forman citoquinas para dirigir la inmunidad. Si son T8, son los citotóxicos, destruyen directamente a los patógenos. ¿Ya? Ahí está el tejido sanguíneo. Muy bien. Revisamos por acá ahora al tejido muscular. Ahí está el tejido muscular. El tejido muscular, miren, esta es una célula. La célula del tejido muscular se llama fibra muscular o miocito. Entonces, la fibra muscular es el miocito. Fibra muscular o miocito. Muy bien, esta es una célula. Como toda célula tiene su núcleo, tiene su membrana que se llama sarcolema, tiene su mitocondria, tiene su retículo endoplasmático liso llamado retículo sarcoplásmico, tiene túbulos T que rodean a este retículo. Bueno, y lo que más nos importa es esto de acá. Toda esta estructura se llama miofibrilla. Y dentro de una miofibrilla, ¿qué hay? Hay miofilamentos. Estos tubitos son los miofilamentos. Mira, estos tubitos de acá rojitos, plomos, son los miofilamentos.
Ah, ahora hay dos tipos de miofilamentos. El grueso es este rojito. ¿Y qué hay en ese rojito? Hay miosina. Y el miofilamento delgado es el plomito. ¿Y qué hay en el plomito? Básicamente actina. También nos dice acá troponina, tropomiosina. Pero en el libro solo nos hablan de miosina y de actina. ¿Ya? Listo. Entonces miren acá. Miren acá arriba. Este rojito de acá es miosina. Miosina. Este plomito de acá es actina. Este plomito es actina. Este plomito de acá es actina. Lo rojito es miosina, es más grueso. Ahí también este amarillito también es miosina. Este amarillito también es miosina. Entonces vamos a analizar a un sarcómero. Un sarcómero tiene en la parte central la banda A. ¿Qué hay en la banda A, profesor? Ah, en la banda A hay básicamente rojito, mira, bastante rojito, bastante rojito, bastante rojito, miosina. Ah, profesor, pero también tiene actina, plomito, ¿correcto? Y en el centro de la banda A, en el centro de la banda A, se encuentra la banda H. En el centro de la banda A se encuentra la banda H. ¿Ya? Muy bien, entonces acá tenemos que en el centro de la banda A va a estar presente la banda H. Muy bien. Ahí está entonces, ¿ya? En el centro de la banda A está presente la banda H. Listo. ¿Qué más, profe? A los costados de la banda A se encuentra la banda I. Ahí está la banda I. Y esta banda I tiene la línea o disco Z, que es miosina, que está en la parte central. Allá. Y todo lo demás, plomito, profe, es actina, 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 actina. O sea, en la banda I hay básicamente actina. Y esta línea Z corta a la banda y lo divide ¿en qué? Ah, profesor, lo divide en esta banda denominada I medios. Ahí está. Profe, este disco Z corta a la banda I. ¿Y lo divide en qué? En dos bandas. ¿Cómo se llama cada banda? Allá, cada banda se llama I medios. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es I medios. Este es I medios. Listo. Profe, al otro lado también. La banda I, en la parte central, tiene una línea Z, un disco Z. Ya, ese disco Z corta a esta banda I y lo divide ¿en qué? Lo divide en I medios por acá. Y por acá también, ¿qué vamos a tener? Allá, otro I medios. Y listo. Entonces, ¿de dónde a dónde va un sarcómero? O sarcómero, es lo mismo. El sarcómero va de una línea Z a otra línea Z. Ah, ya. ¿Y qué hay en el sarcómero entonces? Allá hay una banda I medios, hay una banda A que tiene en el interior la banda H y hay otra banda I medios. A todo eso se llama sarcómero. ¿Qué pasa cuando el sarcómero se contrae, profesor? Disminuye su longitud. Ah, esto se hace más pequeño. Esta banda H desaparece. Ahora la línea Z va a estar por acá. Ahora esta línea Z va a estar por acá. El sarcómero está contraído. El sarcómero va a ser más pequeño. Cuando sea la contracción desaparece la banda H. Luego reaparece la banda H y nuevamente vuelve a su estado normal. Otra vez se contrae, vuelve a su estado normal y así se da el proceso de contracción muscular. Así caminamos, así corremos, así movemos la mano. ¿Ya? Muy bien. Ahora, clasificación del tejido muscular. 3 tipos, el estriado esquelético, el cardíaco y el liso. El estriado esquelético, profesor, es de tipo voluntario, es el que rodea los huesos. Nosotros lo controlamos, correcto, por eso se dice de tipo voluntario. Nosotros controlamos a ese estriado esquelético. ¿De acuerdo? Rodea los huesos. El estriado cardíaco, profesor, está en el corazón y el estriado liso está en los otros órganos internos diferentes al corazón, en el estómago, intestino delgado, grueso, hígado, páncreas, etc. ¿Y cómo es? Allá, entonces, el estriado cardíaco y el músculo liso es de tipo involuntario. Allá ponemos por acá, involuntario.
involuntario. Es decir, nosotros no lo controlamos. Cerramos o no, nuestro corazón funciona. Igual el estómago, es involuntario. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con las células del estriado esquelético? Ah, profesor, son células grandes, son células cilíndricas que pueden tener 4, 5, 6 núcleos. Son células grandes, miren, células cilíndricas con varios núcleos. El estriado cardíaco no son tan grandes, acá arriba se ve mejor, son cortas, también acá lo han puesto grandes, no son tan grandes y pueden tener solo 1 o 2 núcleos. Y el liso, el músculo liso, presenta forma fusiforme, sus células son de forma de un ojito, forma fusiforme con un núcleo de posición central. Entonces, el liso tiene un núcleo, el cardíaco tiene sus células, su miocito, su fibra muscular tiene 1 o 2 núcleos, y del estriado esquelético, su miocito, su fibra muscular tiene 4, 5, 6 núcleos, y son células grandes, cilíndricas. Listo, para terminar, tenemos por acá al tejido nervioso. El tejido muscular deriva del mesodermo. Hay escasa sustancia intercelular, básicamente se parece al tejido epitelial, igual que el tejido nervioso, que deriva del ectodermo. ¿Ya? Ahora, en el tejido nervioso hay 2 tipos de células. Una célula que se llama neurona y la otra célula que se llama neuroglias. Allá, la neurona es la que forma, es la que conduce el impulso nervioso. Vamos a poner acá, la neurona se encarga de formar, se encarga de conducir, forma y conduce el impulso nervioso. Ya, de eso se encarga la neurona, ya, de eso se encarga la neurona. Muy bien, y esta neurona tiene 2 componentes. Un componente llamado, todo esto de acá moradito, que se llama cuerpo celular o soma. El cuerpo celular o soma. Ahí está. Muy bien, este es el cuerpo celular o soma. Y todo lo demás viene a ser el axón. Todo lo demás entonces se llama axón. Ahí está el axón. El axón es todo esto de acá. ¿Qué hay en el soma? En el soma está el núcleo. En el soma está gran parte del citoplasma. Y la parte externa, estas prolongaciones del soma, son las dendritas. Las dendritas reciben el impulso nervioso en forma de sinapsis, en forma de neurotransmisores de otras neuronas. ¿De acuerdo? En otras neuronas, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a tener acá que después de la neurona, o después del cuerpo celular, tenemos acá al axón. Está el axón. ¿Y qué hay en el axón, profesor? En el axón tenemos amarillito. ¿Qué es amarillito? La mielina o vaina de mielina, que facilita que el impulso nervioso vaya más rápido. Allá. Y lo que no tiene vaina de mielina, lo que es solo axón, se llama nodo de Ranvier. Nodo de Ranvier. Nodo de Ranvier. Nodo de Ranvier. Y la parte final del axón se llama el telodendrón. Ha salido por acá, hay que ponerle. La parte final es el telodendrón. Esta parte final se llama el telodendrón. Está el telodendrón. Allá, ese telodendrón al final tiene los terminales del axón. Ahí están los terminales del axón al final. Y esto van a ser sinapsis, pues. Imagínense que acá haya otra neurona. Ya, como salga, vamos a dibujar. Ahí está otra neurona. Ahí está su soma y acá está su axón, acá está su telodendrón. Ahí está otra neurona. Ahora miren, esta neurona se comunica con la otra neurona. A esa comunicación se llama sinapsis. Es mediante neurotransmisores. ¿De acuerdo? Es decir, la parte final de una neurona va a liberar neurotransmisores que van a ir a las dendritas de la otra neurona. A eso se llama sinapsis. Hay que tener en cuenta que entre una neurona y otra neurona no hay continuidad, porque hay un espacio, hay una hendidura sináptica. Por eso se dice contigüidad. Eso lo vamos a recordar en sistema nervioso, ya en la semana 9. Bien. Ahora, esa es la neurona. Ahora veamos a las neuroglias. Son 5 neuroglias. Vamos a tener acá la microglia.
Ah, la microglia, profesor, es un glóbulo blanco. Y si es un glóbulo blanco, deriva del mesodermo, profesor, pero usted dijo que el tejido nervioso deriva del ectodermo, claro, por lo general, ¿no? La neurona y gran mayoría de las neuroglias derivan del ectodermo, pero la microglia que pertenece al tejido nervioso, esa microglia es un glóbulo blanco. Si es un glóbulo blanco, es sangre y la sangre deriva del mesodermo, ¿ya? Este glóbulo blanco se encarga de defender a las neuronas. El astrocito, los astrocitos se encargan de nutrir a las neuronas. Miran, tienen acá prolongaciones que se comunican con la sangre para capturar nutrientes y darle a las neuronas. Los oligodendrocitos se encargan de formar la vaina de mielina. Mira, acá está la vaina de mielina. Esta célula llamada oligodendrocito forma la vaina de mielina, pero ¿dónde? Ah, profesor, el oligodendrocito forma la vaina de mielina en el sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, médula espinal. En cambio, la célula de Schwann, profesor, estas células forman lípidos, forman vaina de mielina, ¿dónde? En el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. O sea, tanto oligodendrocito como célula de Schwann, ¿de qué se encargan? De formar la vaina de mielina. ¿Ya? Pero el oligodendrocito es en el central y la célula de Schwann es en el periférico. ¿De acuerdo? Muy bien, un ratito voy a enchufar el cargador. ¿Ya? De esa manera entonces, jóvenes. Listo. Muy bien. Profe, y las células ependimarias, estas células forman el líquido cefalorraquídeo. Voy a poner acá. Forman el líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo, junto a las meninges, que también lo vamos a ver en sistema nervioso, evitan que el cráneo, los huesos del cráneo, se pongan en contacto con el cerebro, evitan que las vértebras se pongan en contacto con la médula espinal. Para eso sirve el líquido cefalorraquídeo, que lo forman las células ependimarias. Muy bien, jóvenes. Eso creo que es todo. Sí, si tienen alguna consulta, lo hacen saber. A ver si tienen consultas. Si no, en todo caso, ya vamos a pasar a revisar las preguntas. Todo bien, ¿no? Muy bien. Listo, si no hay consultas, en un par de minutos estamos revisando las preguntas. Espero que hayan revisado, pueden revisar en estos 2, 3 minutos. La idea es que corroboremos claves. ¿Ah? A ver, ahí dice Rus, profesor, el tejido cartilaginoso y óseo están conformados por células jóvenes que elaboran la matriz extracelular, como condroblastos y osteoblastos respectivamente, correcto. Eso es correcto, Rus, muy bien. Ya, o sea, ellos forman esa sustancia o esa matriz extracelular que básicamente tiene colágeno. Así es. Muy bien. ¿Ya? Y posteriormente esas células jóvenes, condroblastos y osteoblastos, se convierten en condrocitos y osteocitos respectivamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Otra consulta más? Muy bien, si no hay consultas, en 2 minutos revisamos las preguntas.
Muy bien, revisamos las preguntas. Me ayudan con las claves, por favor. Voy a ocultar la cámara para interactuar con el chat, para que sea más grande. Y listo. A ver, pregunta 1. Dice, a Patricia por el día de San Valentín, justos estamos a un mes, un poquito más de un mes, le regalaron un ramo de flores que fue colocado en un jarrón con agua y al cabo de unos días se percató que a nivel del tallo crecieron pequeñas raíces. Allá, profe. Y formas, y esto se debe a que algunos tejidos son capaces de volver a dividirse y formar dichas estructuras. ¿Ya? Se infiere que el tejido que promueve el crecimiento, ¿quién es? ¿Quién se encarga del crecimiento? A ver, profesor, 1C, 1C, 1C. Ah, muy bien, correcto, el tejido meristemático es responsable del crecimiento, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? Sobre todo cuando una planta se le corta, ahí va a estar. ¿Por qué? Porque vuelve a crecer. Ya, muy bien, correcto. Será otro San Valentín solo. Ese Rodrigo. Rodrigo, falta un mes todavía. De repente en ese mes consigues a la media naranja. Así es. A Lisbeth también. Si hay champion, mejor. 2. Silvia vive en una ciudad donde las sequías son frecuentes, por lo cual decidió reemplazar la mayor parte de plantas de su jardín por plantas suculentas. Allá, plantas suculentas, sábila. Sábila. ¿Qué más, profesor? Cactus, tuna, esas son plantas suculentas, las cuales presentan un tejido especializado que le permite tolerar dicho ambiente. Ah, ese tejido seguro almacena agua. ¿Qué características celulares presentan estas plantas que los puede hacer resistir a los periodos de sequía? Ah, entonces almacenan agua. Profesor, 2. ¿Cuál sería 2? La D. Podría ser la D, porque dice llenos de agua, pero los espacios intercelulares, no. Lo que se llenan de agua son las vacuolas que están dentro de la célula. Correcto, por eso la clave es la A, ¿no? Células grandes, paredes celulares delgadas y vacuolas muy desarrolladas llenas de agua. Muy bien, 2A. Correcto, muy bien. 3. ¿Qué dice la 3? A ver, una pareja de esposos realizó una excursión a una selva tropical entusiasmado. El esposo grabó las iniciales de la pareja sobre la corteza de un árbol. Así es, a lo Néctar, ¿sí o no? De repente han escuchado la canción de Néctar, El Arbolito, donde está escrito tu nombre y el mío, ¿sí o no? Así es, muy bien. Y al volver unos años después, observó que las iniciales se mantenían intactas. Ah, miren, del texto se puede inferir que el tejido donde se grabó las iniciales se caracteriza por... A ver, la clave es que se ha mantenido por ahí, pues por un tiempo se ha mantenido las iniciales. Entonces dicen la A o la D. A ver, profesor, la D dice ser el tejido más abundante de las plantas leñosas. No, ya. Ser un tejido de protección formado a partir del cambium suberoso. Ah, ese está mejor. Recuerden que a partir del cambium suberoso o felógeno se forma internamente a la felodermis y externamente se forma al suberocorcho que se va a diferenciar en peridermis. Y sí o no que esta pareja de esposos o el esposo escribió sobre la peridermis. Y, profesor, ¿y por qué no se ha borrado? Ah, porque la peridermis ya es un tallo, ya está presente en un tallo grueso. O sea, la planta ya terminó de crecer, como se dice. Ya está gordita la planta. En cambio, si hubiera puesto en la epidermis, en una plantita que recién está creciendo, eso se hubiera borrado, pues sí o no, porque cuando la plantita sigue creciendo, esa epidermis después se va a convertir en peridermis. En cambio, como ya está en peridermis, o sea, por acción de la planta no se va a borrar esos nombres, pues que ha puesto el esposo. De repente por el polvo, cosas así, ¿no? Porque un animalito lo, lo deforma las letras, ahí sí, ¿no? Pero naturalmente ya no. Muy bien, entonces la clave A. ¿De qué estaban hablando? De la peridermis. ¿Y de dónde se origina la peridermis? Del cambium suberoso. Ya dicen la B, presentar una capa de células aplanadas
que carecen de cloroplastos. Ah, eso es epidermis, ¿no? En la epidermis, si tú escribes algo, ahí se va a borrar, porque al final ese epidermis se va a convertir en peridermis. ¿Ya? Muy bien, entonces la clave es la A. Clave A. Ya, la B hace referencia a la peridermis. Se va a borrar como su amor. Esa Lisbeth. Lisbeth ha tenido mala experiencia, creo que. La C es meristemo, ¿no? Muy bien. 3A, 3A. 4. Dice 4. Algunas plantas denominadas carnívoras para atraer, atrapar y digerir insectos secretan una solución azucarada que forma gotitas visibles a través de la superficie de las hojas y actúan como papel matamoscas. Ya. ¿Qué estructuras de la planta están relacionadas con esto de secretar sustancia azucarada, solución azucarada? ¿Qué han marcado ahí? Clave B, B de besito. Ah, muy bien, los nectarios. Y nuevamente, ¿no? El grupo néctar, ahí está. Muy bien, clave B, beso, solución azucarada. ¿De acuerdo? Así es, la solución azucarada presenta néctar, ¿no? ¿Quién lo forma? Unos tejidos secretores llamados nectarios. Beso, correcto. 5. A nivel de las hojas encontramos pequeñas estructuras que permiten el intercambio gaseoso de las plantas. Con respecto a estos poros se identifica la alternativa incorrecta. Te están hablando de las hojas, estructuras que permiten el intercambio. Ah, profesor, están hablando de los estomas. Ah, muy bien. Te están hablando entonces de los estomas. Ah, muy bien, de los estomas. Listo. ¿Cuál sería la clave? Profe, como nos dice hojas, estructuras que permiten el intercambio gaseoso. Ah, te está hablando de los estomas, pues. Profesor 5, la clave, algunos ponen la C, algunos ponen la C, otros ponen la D. A ver, analizamos. La A, está formado por células oclusivas los estomas, correcto. Se encuentran en la epidermis de las plantas, muy bien, está en la parte externa, muy bien. Regulan la transpiración de las plantas, eso también es correcto. Los estomas hacen eso, además del intercambio gaseoso. D, se encuentran distribuidos entre las células peridérmicas. No, si es hojas, es epidérmicas. Por eso la clave es la D. Muy bien, entonces la clave es la D. Excelente, dedo. ¿Ya? Muy bien, seguimos. 6. ¿Qué dice la 6? Existen unas rosas artificiales en las cuales cada pétalo tiene un diferente color y en conjunto simulan un arco iris. Para ello, los floristas dividen el tallo en varios cortes colocando cada división en un recipiente con agua teñida con algún color y al cabo de un tiempo cada pétalo adquiere un color único. Gracias a qué estructura ocurre este fenómeno, es decir, cómo el agua asciende de la raíz a la hoja, a la flor. Ah, ya, pero no solamente va a ir agua, sino también va a ir con un colorante, ¿no? Por eso los pétalos se pintan. La clave C, profesor. Vasos liberianos, no. ¿Cómo que la C, jóvenes? No, 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 no. Sería vasos liberianos si que te dijeran transporte de savia elaborada. En este caso, se está transportando el agua que viene de la parte inferior. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice acá, o sea, el recipiente. La raíz de la planta en su parte externa, ¿qué va a tener? Agua con algún color. ¿Y quién transporta el agua? O sea, en otras palabras, te están preguntando, ¿quién transporta el agua? Ah, profe, el xilema que tiene vasos leñosos. Ya, por eso la clave es la B. ¿Ya? B de besito. Muy bien, 6 beso. Ya, si tienen alguna duda, jóvenes, pregunten. ¿Ya? Podemos volver a repetir alguna clave. ¿Hasta ahí todo bien? Hasta la pregunta 6. De repente hay alguna consulta, alguna clave que no queda claro, normal, con toda confianza. De repente, profesor, a mí me parece que la clave es otra por este motivo. Ahí podemos conversar, ¿ah? Todo bien, ¿no? Todo bien, muy bien. Ahí ponen sí, muy bien, pero a esa sí, a esa I le falta la tilde, así como Maciel, muy bien, así es. Tiene que poner tilde, jóvenes, ¿ah? Oh, chi. Muy bien, todo en orden, correcto. Ya, listo. 7. Adunita. Adunita de Aduni Lisbeth. 7. Debido a una mutación, una planta provoca una
formación anormal y desventajosa del tejido conductor y cuyos vasos están rodeados con células vivas anucleadas. Del texto se puede inferir que, miren, vasos que tienen células vivas anucleadas. ¿De quién te está hablando? ¿Del floema, sí o no? Del floema. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la clave? La A o la B. A ver. Profe, ¿tendrán problemas para transportar sustancias orgánicas? Ah, muy bien, claro, porque si la mutación hace eso, está fallando el floema, entonces no se va a poder transportar la savia elaborada. Y recuerda que en la savia elaborada hay azúcares, hay hormonas, hay ácidos grasos, aminoácidos, hay sustancias orgánicas, correcto, por eso la clave es la A. A ver, la B dice, ¿tendrán inconvenientes en el transporte de savia bruta? No, es que la savia bruta se transporta por el xilema, mientras que en este caso te están hablando del floema, ya del floema, porque dice células vivas anucleadas, por eso la clave es la A. 8. Una paciente presenta un dolor severo y crónico a nivel de la espalda. Luego de la consulta médica le informan que presenta una destrucción a nivel de los discos intervertebrales. Profesor, usted nos dijo que en los discos intervertebrales había un tejido de tipo cartilaginoso. Maciel dice, ¿en el floema era savia elaborada? Correcto, en el floema se transporta la savia elaborada, así es. ¿Ah? Ahí nos habíamos confundido, pero luego lo habíamos corregido, ¿ya? Por el floema se transporta la savia elaborada. Muy bien, 8A. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama ese cartílago? Fibroso, también se le dice fibrocartílago. Excelente. Clave A, muy bien, listo. 9. Mi tocayo está observando al microscopio una muestra de tejido animal que se caracteriza por presentar poca sustancia. Ah, mira, poca sustancia, profesor. Entonces, tejido conectivo no es, pues, no es tejido conectivo. Puede ser epitelial, puede ser muscular. Células cilíndricas. Ah, ya, células cilíndricas, profesor. ¿Podría ser o no el tejido epitelial cilíndrico del intestino? Sí, o también puede ser el tejido muscular, el estriado, sí, o en el estriado esquelético. Además, observó que las células presentan varios núcleos. Ahí está, si te dice varios núcleos, ya te está diciendo que es el muscular estriado esquelético, porque tiene 4, 5, 6 núcleos. Por eso la clave es la 999, la B, profesor. Tejido muscular estriado esquelético, correcto, muy bien. Clave B, beso. B de beso, excelente. 9, beso. 10. Relacione correctamente el tejido epitelial con el órgano donde lo podemos encontrar y marque la alternativa correcta. Ah, regresamos, dice Andrea. Ya, muy bien, muy bien. De repente les salió la señal algo. Tomen captura o tomen nota. ¿Qué marca en la 10? En la 10 van diciendo que la clave es la C. Ah, muy bien. En la 10 van diciendo que la clave es la C. Ya, muy bien. A ver. Leemos la 10. Listo. A ver, la C. Vamos a relacionar. A mí es enlazar. Vamos a ver si es correcto. A ver. Dice, túbulos contorneados del riñón. Profesor, tubo contorneado. Usted nos dijo que era tejido epitelial simple cúbico. Ah, ya. Y el tercero, mire, el tercero. La C. Entonces acá es la C. No hay problema. Excelente. Muy bien. Listo. C. Profe, en la tráquea. ¿Quién está en la tráquea? Ah, en la tráquea está presente, profesor, el pseudoestratificado, en la tráquea, en los bronquios, en las fosas nasales, el pseudoestratificado. Y el pseudoestratificado, mira, da la apariencia que fuese una capa o varias capas, y además tiene cilios. Ah, entonces acá viene a ser la B, profesor. Y luego dicen las vellosidades intestinales, en el intestino delgado, ¿qué hay? Células cilíndricas. Ah, ya, muy bien, está bien, pero acá para que sea mejor no ha faltado las microvellosidades, ¿sí o no? Los pliegues, correcto, muy bien. Entonces acá es la, por consiguiente la clave no es la C. No es la C de casita, es la D de Durex, ¿de acuerdo? Así es, ya que hemos hablado del látex, así es, clave D de Durex, correcto, muy bien. Dedo. 11. Cuando el hueso sufre una fractura, este tiene la capacidad de volver a regenerarse, ya que existen células jóvenes del hueso. Muy bien. Que permanecen a la espera de que algo así ocurra y se activan para volver a formar el tejido óseo. ¿De qué células estamos hablando?
Ah, profesor, las células jóvenes son los osteoblastos. Correcto. 11B. Beso. Excelente, beso. 12. A nivel del riñón encontramos a los corpúsculos renales, donde ocurre la filtración sanguínea. Estos corpúsculos se encuentran revestidos por un epitelio epitelial de un solo estrato. Ah, profesor, si te dice un solo estrato, entonces simple, de células más anchas que altas. Ah, entonces profe, son planas, pues, porque dice más anchas que altas. Correcto. ¿A qué tipo de tejido epitelial se refiere? Profesor, sería el simple plano. Pero otro nombre del simple plano, profesor, escamoso. Correcto. Clave B, beso. Muy bien. Entonces, 12, clave B, besito. Así es. Besito, excelente. 13. Con respecto a la célula propiamente dicha del tejido nervioso, es decir, la neurona, marque la alternativa incorrecta. Si te dicen célula propiamente dicha del tejido nervioso, te están preguntando de la neurona. A ver qué marca en la 13, señoritas, caballeros. Profesor, la clave sería la C. Presentan gránulos de retículo endoplasmático rugoso. Eso es correcto. ¿Ah? Es más, esos gránulos, si está en el libro, por eso lo pongo, esos gránulos se llaman los gránulos de Nils. Entonces, ¿qué hay en la neurona? Los gránulos de Nils. ¿De acuerdo? En la neurona hay gránulos de Nils. ¿Y qué son los gránulos de Nils? Se llama el retículo endoplasmático rugoso. ¿De acuerdo? Los gránulos de Nils constituyen el retículo endoplasmático rugoso. Muy bien, entonces la C no es. Profesor, la A. ¿Son células que poseen propiedad de conducir el impulso nervioso? Correcto. ¿Se originan del ectodermo? Muy bien, entonces no es la A, ni la B, ni la C, porque esas son correctas, te piden lo incorrecto. ¿Presentan vaina de mielina a lo largo de toda su estructura? No, 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 solo es por segmentos, por eso la clave es la D. Ah, muy bien, D de Durex, correcto. 14. 14 dice, al llegar al domicilio de un sospechoso de asesinato. Ah, mira, una pregunta de criminalística. Sí es ahí, sí o no, en la escena del crimen se encontró manchas de sangre en el mueble, debido a ello el sospechoso fue detenido. Entonces hay sangre en el mueble y por eso detienen al sospechoso. Al analizar la sangre se determinó la presencia de glóbulos rojos nucleados. Profesor, ¿qué está pasando acá? Si usted nos ha dicho que los glóbulos rojos de los mamíferos son anucleados, pero acá hay glóbulos rojos nucleados, por lo que el abogado exigió la liberación inmediata de su cliente. ¿En qué se basó dicha solicitud del abogado? Dejen descansar los domingos. Parece que ahora los domingos van a haber clases. Así es, así es. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la clave? 14, profesor, la C. Claro, o sea, ¿por qué a la persona lo detienen? Porque piensan que esa sangre es de la persona, pero esa sangre tiene glóbulos rojos con núcleo, o sea, no puede ser de una persona. ¿De quién podría ser? ¿De quién podría ser la sangre? ¿De quién podría ser? ¿De un animalito, sí o no? Ah, muy bien, de los animales que tienen glóbulos rojos nucleados, obviamente, no de un mamífero, porque los mamíferos tienen glóbulos rojos anucleados. Podría ser de un reptil, del michi, no, el michi es un mamífero, no, los gatos no, joven, no, 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 no. Puede ser de un reptil, de un anfibio, sí o no. Ah, muy bien. Pero jóvenes, la clave es la C, ¿sí o no? Los glóbulos rojos de los humanos son células nucleadas. Entonces, por eso, el abogado, mira, el abogado conoce todo, ¿eh? Ahí está, muy bien. Clave C, excelente, 14C, muy bien. 15. En un laboratorio estaban probando la acción de un nuevo medicamento y al analizar los resultados se percataron que disminuyó, con tilde, que disminuyó la cantidad de vaina de mielina a nivel del músculo cardíaco. Acá no tiene mucho sentido, ¿no? Vaina de mielina en el músculo cardíaco, no tiene sentido eso. Porque la vaina de mielina, ¿dónde está? Porque la vaina de mielina, ¿dónde está? Está en la neurona, pues. O sea, no tiene sentido que digan, la vaina de mielina está en el músculo. No, no, eso es incongruencia. Otra cosa es que te diga que las neuronas que inervan al músculo cardíaco, ah, eso es diferente, pues. De acuerdo, claro, ¿no? En las neuronas está la vaina de mielina.
Ya, y el músculo cardíaco está alejado del sistema nervioso central. En otras palabras, acá te están diciendo sistema nervioso periférico. Eso te están diciendo, en el sistema nervioso periférico. A ver, ¿qué pasa en el sistema nervioso periférico? ¿Qué ha pasado con la vaina de mielina? En otras palabras, te dicen, ¿quién forma la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico? ¿Cuál sería la respuesta ahí? 15, la clave D. ¿Las células de Schwann? Ah, muy bien, correcto. Las células de Schwann forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Así es, muy bien, correcto. ¿Ya? Excelente. Entonces la clave es la D. D de Durex. Muy bien. Ahí hemos terminado. Aún nos quedan 5 minutos. Si de repente hay alguna consulta, alguna clave que no ha quedado clara, con toda confianza, lo pueden plantear su pregunta o tienen algún comentario o algo, ¿ya? O de algún tema pasado o algo, ¿ya? Iván está mareado, tantas palabras de esta clase. Esta va sin tilde, ¿ah? Que también Rodrigo. Oye, pero tienen que venir leyendo. Sí, el capítulo 4 y el capítulo 10 son bien extensos, ¿ya? Son bien extensos. Hay que venir leyendo, jóvenes, ¿ya? Y si uno viene leyendo, la comprensión va a ser mucho más fácil, ¿ya? Más que hagan eso, vengan revisando las preguntas también, ¿de acuerdo? Y debemos de aprender todo eso, dice Lisbeth. Claro, claro, Lisbeth. Más aún ustedes que están a nivel de pre, ¿no? O sea, en sus exámenes mensuales, ya en cualquier domingo seguro van a tener su primer examen, ahí vienen estas cosas, ¿de acuerdo? Nosotros nos centramos, no está de más que les diga, así les dije en la primera clase, todo lo que está en el libro de la Pre San Marcos sexta edición. Ya, hace un momento me mencionaron a Duni. En Aduni en algunos temas se van por la tangente, como se dice, amplían más. Y eso no es el estilo acá de la Pre de San Marcos, pues no, se enseña solo lo que está en el libro porque eso viene en su examen mensual, eso viene en un examen de admisión. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Valentina dice Shi. ¿Y ese Shi de qué es? De Trilce, porque hace un momento me dijeron Chile. Chile es de Aduni. ¿Y Shi de qué? ¿De Trilce? Confirmen, por favor. Iván dice, ya fin, Violo. No, ¿qué pasa, Iván? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, Iván, todo depende de ti nada más. Ya aún estamos a tiempo, aún estamos recién en cuarta semana. Así es que hay que ponerle ganas, ¿ya? Hay que ponerle punche, ¿sí? Hay que venir leyendo a clases, ¿ya? Muy bien. Lisbeth dice, un tema de pre lo hacen en 5 semanas. Sí, ese es cierto, Lisbeth está en Aduni. Muy bien, ese es cierto, ese es cierto. ¿Eh? Un tema de pre lo hacen en varias semanas. Ya, y a veces eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque te enseñan cosas que ya vas a ver en la universidad, pues. O sea, cosas que tú ya vas a ver en la universidad. Ya, eso con calma, ¿no? Todo tiene etapas, pues. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, por ejemplo, en sistema endocrino, que acá solo hacemos humano, en las academias lo hacen sistema endocrino en invertebrados, en vertebrados y un montón de semanas en sistema endocrino. Y eso no, pues solo se ve caso humano. Ya, Ley dice, ¿cómo puedo reforzar los temas? Recalco, vengan leyendo, estén atentos durante las 2 horas de clase, olvídense del celular, del WhatsApp esas 2 horas, y también hay ciclos reforzamientos acá en la tarde, ¿ya? Ahí Amelia les podría informar un poco más, ¿ya? Los ciclos reforzamientos y en la tarde se refuerza lo que se hace en la mañana. Iván dice, yo recién salí de cole. Sí, Iván. Muy bien, Iván entonces está en su primer ciclo, También si lee bien la pregunta, la respuesta sale. También, ustedes ya ven, pueden hacer descartando las preguntas, ¿ah? Así es, así es. Ah, Lisbeth es de Pitágoras, muy bien. Escolar, está en ciclo escolar. Profe, ¿es necesario leer la sexta edición? Si tienen la posibilidad de comprarse, de tener el libro, excelente, ¿no? Pero
La cuarta, la quinta, normal, jóvenes. Ya hay algunos cambios que son mínimos. Y esos cambios lo decimos en clase. ¿De acuerdo? O sea, no están, o sea, no es un requisito que sí o sí deben de tener el libro. No, todo de acuerdo a sus posibilidades. Si tienen las posibilidades de adquirirlo, de comprarlo, chévere, pues. ¿Ya? Porque hay algunas cositas, algunos temas, cambios mínimos que están en la sexta edición. Pero eso lo vamos diciendo en las clases, ¿ya? O sea que no es necesario. ¿Dónde se puede comprar el libro? Ahí lo coordinan con Amelia, por favor. Profesor, mis amigos que ingresaron me han hablado mucho de usted. Ah, muy bien, Paola. Sí, seguro ahí nos hemos encontrado en el presencial. Así es, muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, ya. Que les vaya muy bien a tus amigos en la universidad. Les mandas mis saludos, Paola. Muy bien. ¿Cuánto dice Lisbeth? Eso de monto, si lo preguntan a Amelia, por favor. Y creo que ya nos vamos quedando, ya estamos ya sobre la hora, ¿sí? A ver, dice un minuto más, a ver, profe, o sea, si me aprendo todo el boletín, ¿ya estarían todas las preguntas seguras? Claro, claro que sí, porque el boletín es en base a lo que está en el libro de la pre, así es, muy bien, muy bien. Y lo que tienes del boletín, complementalo con las clases, ¿no? Muy bien, gracias, Paola. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias a ustedes, ¿ya? Gracias a ustedes, señoritas, caballeros, un gusto haber estado con ustedes. Gracias también, cuídense mucho, ya, cuídense mucho, ya, no hay que salir mucho de casa, ¿ah? Muy bien, cuídense, gracias, ya, ya nos estamos viendo la siguiente semana. Por favor, vengan leyendo, vamos a detener la grabación. Por favor, vengan leyendo lo que es fotosíntesis, respiración celular. ¿De acuerdo? Vengan leyendo lo que es fotosíntesis y respiración celular. Ustedes ya tienen el material con tiempo. Si vienen leyendo, jóvenes señoritas, van a ver que la comprensión de la clase va a ser mucho más fácil. Ya eso del ATP, profesor, que el ciclo de Calvin, que el ciclo de Krebs. Ah, muy bien. Hay que venir leyendo y así todo va a ser mucho